¿Deseas doblegarlos? ¿Someterlos? ¿Que jamás se atrevan a desafiarte? Entonces debes comprender esto. ¿Deseas doblegarlos, someterlos, que jamás se atrevan a desafiarte? Entonces debes comprender que el auténtico poder no se logra con fuerza bruta ni con estruendos, sino con una influencia psicológica que penetra en lo más recóndito de la mente. Cuando aprendes a usar estas tácticas siniestras, transformas a cualquiera en un títere que cree haber decidido por sí mismo. La sociedad está llena de seres frágiles que se creen libres, pero en realidad esperan inconscientemente ser dirigidos. Capítulo 1. La jaula mental. El primer paso para controlar a alguien no es imponerle órdenes directas, sino construir una prisión invisible en su mente. La jaula mental es un entramado que tú diseñas, donde la persona cree tener opciones, pero todas esas opciones te favorecen. Se trata de limitar su campo de visión, cortar las salidas y dejarle solo caminos que conducen hacia donde deseas. No requiere cadenas físicas porque su propia mente será el calabozo. La forma más efectiva de erigir esta jaula es a través de historias. No discutas con hechos aislados. Crea un relato donde la otra persona se sienta parte. Una vez que la mente se sumerge en ese relato, comenzará a defenderlo por sí misma. El secreto es presentarlo como la verdad más lógica, cuando en realidad es solo una versión cuidadosamente fabricada. Así el individuo termina atrapado sin darse cuenta de que nunca eligió. Otro punto clave está en el uso de falsas opciones. Le haces creer que puede escoger, pero en realidad ambas alternativas lo conducen a lo que quieres. Es como dar dos llaves distintas, pero que abren la misma celda. Esta ilusión de libertad es poderosa porque nadie se resiste a lo que cree haber decidido. Lo retorcido es que mientras más convencido esté de que fue su idea, más profunda será la trampa. La jaula mental también se alimenta de repetición. Una idea plantada una sola vez puede ser ignorada, pero si se reitera con ligeras variaciones, se incrusta como una verdad inquebrantable. La víctima deja de cuestionar porque su mente se adapta a la familiaridad. La repetición convierte una construcción artificial en un hecho imposible de dudar y ahí es donde el control se vuelve total. Pero lo más atroz de esta técnica es que la persona no siente opresión, no hay resistencia porque no hay conciencia de la trampa. Vive convencida de que su mundo es real, que sus límites son naturales y que cualquier intento de escapar sería absurdo. Esta invisibilidad es lo que hace tan efectiva a la jaula. No se lucha contra lo que no se ve. Ahora bien, debes entender que mantener esta prisión requiere astucia. No basta con construirla. Hay que reforzarla cada día con estímulos, con información selectiva, con pequeñas recompensas que hagan creer que todo está bien. Si la mente atrapada se siente cómoda, jamás buscará derribar los barrotes. La comodidad disfrazada de libertad es el candado más fuerte. Cuando dominas la jaula mental, no solo manipulas a una persona, manipulas multitudes, gobiernos, empresas, líderes. Todos han usado este principio para dominar a sociedades enteras y lo seguirán haciendo, porque al final el verdadero poder no es que te obedezcan, sino que crean que nunca tuvieron otra opción más que obedecer. Capítulo 2. El eco fantasmal. El eco fantasmal es una de las técnicas más mortíferas y sofisticadas de la manipulación. No necesitas gritar ni imponer ni discutir. Basta con devolver al objetivo sus propias palabras transformadas cuidadosamente con tu intención. Cuando alguien siente que lo entiendes, que comparte su visión, su defensa baja automáticamente. Lo que no percibe es que en realidad lo estás conduciendo hacia tu terreno, haciéndole creer que la idea fue suya cuando en realidad fue hábilmente plantada por ti. Esta es la base de la persuasión silenciosa, que crean que toman decisiones libres mientras sus pasos ya están planeados. El truco consiste en escuchar con máxima atención, absorber cada deseo, cada miedo, cada expectativa que esa persona suelte y luego devolver ese contenido multiplicado y adornado con tus matices. No se trata solo de repetir frases, se trata de reescribirlas, de amplificar su emoción y crear un espejo donde el reflejo está distorsionado a tu favor. Esto genera confianza al instante y la confianza es el puente directo hacia el control psicológico. Cuando confían, la resistencia se derrumba y la manipulación se vuelve natural. Piensa en un ejemplo práctico.
Un cliente expresa que busca seguridad en una inversión. No hablas de seguridad como él lo planteó. Hablas de estabilidad, control absoluto y certeza absoluta en cada movimiento. Has tomado su necesidad, la elevaste a un pedestal y le das la sensación de que finalmente alguien lo comprende. En ese momento, deja de cuestionar y comienza a seguir tus indicaciones, porque la ilusión de ser comprendido es más poderosa que cualquier argumento racional. La mente humana no distingue entre comprensión genuina y la manipulación perfectamente disfrazada. La verdadera fuerza del eco fantasmal radica en su invisibilidad. Nadie sospecha que está siendo manipulado cuando escucha lo que cree que ya pensaba o sentía. No se siente como imposición, sino como compañía, como un espejo que confirma su propia percepción. Lo perverso es que la víctima se entrega voluntariamente, convencida de que sus decisiones son libres, cuando en realidad está caminando dentro de un laberinto que tú construiste y controlas paso a paso. Maquiavelo ya intuía este poder cuando decía que la manera más fácil de gobernar es darle a la gente lo que cree que ya posee. La esencia del eco fantasmal es exactamente esa, no ofrecer nada nuevo, sino redirigir lo existente. No se trata de convencer mediante argumentos racionales, sino de devolver lo que ya existe dentro de ellos, cuidadosamente modificado, amplificado y dirigido hacia tus objetivos. La semilla de tus intenciones se esconde en su propio pensamiento y jamás sospecharán que fue plantada. El eco fantasmal también funciona a nivel emocional. Si alguien se queja de sentirse ignorado o poco valorado, tú validas esa emoción, pero inmediatamente le das un giro. Sí, es porque mereces admiración y respeto, y quienes no lo ven aún simplemente no comprenden tu valor. No solo confirmaste su sentir, sino que le ofreciste un camino que de manera sutil conduce hacia lo que tú deseas. Esa es la clave. Tomar la emoción cruda, devolverla con un barniz de grandeza y usarla como combustible para guiarlo hacia tus objetivos. Es manipulación disfrazada de empatía y cuando se hace bien es casi indetectable. Dominar el eco fantasmal es en esencia convertirse en un espejo que nunca devuelve la imagen exacta, sino una versión manipulada y dirigida. Quien cae en este juego no se da cuenta de que está adoptando tus ideas y decisiones como suyas. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas convencer ni luchar. Simplemente sigues reflejando, amplificando sus emociones y deseos mientras caminan justo donde quieres que lo hagan. Has logrado lo que pocos consiguen: gobernar su mente con sus propias palabras, sin que jamás sospechen que son tus instrumentos. La psicología oscura alcanza aquí su máxima expresión. Capítulo 3. La trampa de la coherencia. La trampa de la coherencia es una técnica sutil, pero extremadamente poderosa, porque apela a la necesidad humana de ser congruente con lo que ya ha dicho o hecho. Una vez que alguien ha tomado una pequeña decisión, por mínima que sea, tu objetivo inconscientemente se siente obligado a mantener esa línea de comportamiento. Cada pequeño sí se convierte en un eslabón invisible que lo acerca a tus objetivos. La magia de esta trampa es que el individuo cree estar actuando de manera libre, mientras en realidad sus acciones futuras ya están predeterminadas por su propia necesidad de coherencia interna. Funciona de manera gradual. Comienzas con solicitudes pequeñas e inofensivas, casi imperceptibles. Cada aceptación posterior se vuelve más fácil porque su cerebro busca justificar y mantener consistencia con lo anterior. Lo que parecía un simple favor se convierte en un compromiso psicológico. Con esto logras encadenar decisiones de forma progresiva sin que la persona note la manipulación. Lo que comenzó como un gesto voluntario termina siendo una obediencia silenciosa, guiada únicamente por la necesidad de mantener su autoimagen intacta. El poder de la coherencia también se amplifica cuando se mezcla con la admiración o el reconocimiento. Si logras que alguien haga algo por ti y luego lo felicitas o elogias, fortaleces la necesidad de ser consistente. Su próxima acción, incluso si no tiene sentido lógico, será alinearse con la percepción de sí mismo como alguien coherente y confiable. Has transformado un pequeño compromiso en un patrón mental que trabaja a tu favor, construyendo un camino invisible hacia tus objetivos mayores, sin que la persona sospeche que está siendo conducida. A nivel práctico, esta técnica puede aplicarse en cualquier interacción. Por ejemplo, si deseas que alguien apoye un proyecto, primero convéncelo de algo menor relacionado.
Su opinión cuenta, su participación es valiosa. Su sugerencia marcará la diferencia. Una vez que acepta esta mínima contribución, su cerebro busca ser coherente y continuará apoyando, incluso en acciones más comprometedoras. La trampa de la coherencia funciona porque la mente odia la contradicción. Preferirá seguir avanzando contigo antes que enfrentarse a la disonancia interna de contradecirse. La manipulación aquí no es evidente. Se disfraza de elección y participación. Cada pequeño sí es un ladrillo en la construcción de tu control. La persona cree que está tomando decisiones autónomas, pero tú has tejido un entramado que condiciona sus movimientos futuros. El arte está en mantenerlo tan sutil que la víctima nunca identifique la estructura que lo limita. Cada acción parece surgir de su propia voluntad, cuando en realidad tú has marcado la ruta desde el primer momento. Maquiavelo entendía que la verdadera dominación no se logra por la fuerza, sino por la sutileza de dirigir la voluntad ajena, sin que la víctima lo perciba. La trampa de la coherencia es exactamente eso, un control invisible que se cimenta en la psicología natural del ser humano. Cuando comprendes esta técnica, puedes guiar a otros de manera que crean estar actuando libremente mientras tú defines el resultado final de sus decisiones. Manipulación disfrazada de lógica interna y es prácticamente indetectable. El resultado final es escalofriante. Alguien que ha caído en la trampa de la coherencia siente que actúa de acuerdo con sus principios, pero en realidad sus pasos están prediseñados. Cada acción que toma lo acerca más a tus metas y su libertad es solo una ilusión. Quien domina esta técnica no necesita luchar, gritar ni imponer. Simplemente crea los cimientos de la obediencia y la coherencia que el cerebro del objetivo se encargará de sostener. Has logrado que tu voluntad se refleje en la suya sin tocarla directamente, alcanzando el control absoluto con mínima exposición. Capítulo 4. Sombras y carencias. La técnica de sombras de carencias juega con uno de los temores más primitivos del ser humano, la pérdida. No es necesario que el objeto, la oportunidad o la información sean realmente limitados. Basta con que la mente perciba que podrían desaparecer. Esta ilusión crea urgencia, ansiedad y un impulso casi irresistible de actuar antes de que sea demasiado tarde. La clave está en sembrar la sensación de que aquello que deseas controlar es valioso y que no habrá otra oportunidad igual. Funciona porque la mente humana reacciona más fuertemente ante la posibilidad de perder que ante la promesa de ganar. Cuando alguien percibe escasez, su juicio racional se debilita y su atención se centra exclusivamente en evitar la pérdida. Esta fijación momentánea te permite guiar sus decisiones de manera más efectiva, ya que el miedo a quedarse sin lo que deseas supera cualquier razonamiento crítico. Cada movimiento que haces para enfatizar la escasez fortalece tu control sin necesidad de coerción directa. El poder de esta técnica aumenta cuando combinas escasez con exclusividad. Hacer que alguien crea que pertenece a un grupo selecto o que tiene acceso a algo que pocos poseen, refuerza la percepción de valor y eleva el deseo. La urgencia se mezcla con orgullo y ego, creando un terreno fértil para la manipulación. La víctima no solo teme perder, sino que quiere conservar lo que le hace sentirse especial, sin darse cuenta de que ese sentimiento ya fue inducido por ti. A nivel práctico, sombras de carencias puede aplicarse en cualquier interacción, desde oportunidades de trabajo hasta información privilegiada o recursos limitados. La clave está en sugerir que la decisión debe tomarse rápido. Cada recordatorio sutil de la falta de tiempo, cantidad limitada o rareza del objeto incrementa la presión psicológica y la persona actúa de forma predecible para evitar la sensación de pérdida. No es una imposición, sino una manipulación del deseo y el miedo combinados. La técnica también se refuerza al observar cómo la mente humana racionaliza la escasez. Ante la percepción de pérdida inminente, la persona tiende a justificar la acción que tú deseas. Si no lo tomo ahora, podría arrepentirme. Es demasiado importante como para dejarlo pasar. Cada justificación refuerza la decisión que ya has predispuesto y lo hace de manera autónoma. Tu influencia se disfraza de iniciativa propia de la víctima, convirtiendo tu control en algo invisible. Sombras de carencias puede ser escalofriante en su eficacia. Alguien que cree actuar libremente, movido por sus propios intereses, está realmente reaccionando a la ilusión que tú has creado.
Cada oportunidad que parece estar por desaparecer lo hace moverse en la dirección que deseas. Maquiavelo lo entendía. La manipulación más potente es la que parece surgir de la voluntad ajena, no de la imposición. Con esta técnica siembra la escasez y deja que su mente se encierre sola en la necesidad de actuar. El resultado final es que quien cae en esta trampa actúa con urgencia, sin reflexionar, motivado por un miedo que tú controlaste. La escasez se convierte en un motor de acción que trabaja a tu favor y su percepción de libertad se mantiene intacta. Has creado la ilusión de elección en un terreno donde ya definiste las reglas. Sombras de carencias no solo obliga a moverse, sino que hace que la víctima quiera moverse pensando que es decisión suya, logrando control. Capítulo 5. La culpa invertida. La culpa invertida es una de las técnicas más devastadoras de manipulación porque transforma a la víctima en su propio verdugo. Consiste en hacer que alguien sienta responsabilidad por complacerte o satisfacer tus deseos, incluso cuando la culpa o la obligación no existen realmente. La mente humana es tremendamente sensible a la culpa y al inducirla de manera sutil se logra un control profundo sin confrontación directa. La víctima termina justificando tu beneficio como si fuera su elección moral, sin percibir que ha sido manipulada. Esta técnica funciona porque explota la necesidad de aceptación y pertenencia. Desde pequeños aprendemos que causar decepción o daño a otros nos hace responsables de su malestar. Al invertir esta lógica, logras que la persona actúe en tu favor para aliviar un sentimiento que tú mismo has sembrado. La culpa invertida no es evidente. Se camufla en conversaciones, recordatorios emocionales y situaciones aparentemente inofensivas, pero sus efectos son poderosos y duraderos. El control se intensifica cuando combinas culpa con gratificación condicional. Cada vez que la víctima actúa según tus deseos, refuerzas el patrón. El alivio momentáneo de la culpa se asocia con complacerte, creando dependencia emocional. Su mente termina buscando tu aprobación para calmar la presión interna y cada acción que toma refuerza tu influencia. La culpa invertida convierte la obediencia en un mecanismo autoimpuesto que funciona sin amenazas ni coerción abierta. A nivel práctico, esta técnica se aplica con gestos, palabras y silencios estratégicos. Un comentario sutil que sugiera decepción, una mirada que implique juicio o la omisión de reconocimiento cuando no actúan como deseas, son suficientes para que la víctima se sienta responsable. Cada acción que ellos toman para compensarte refuerza la percepción de que deben complacerte y tú permaneces en control absoluto mientras ellos creen actuar por decisión propia. La verdadera potencia de la culpa invertida radica en su invisibilidad. La víctima rara vez reconoce la manipulación y cuando lo hace ya está emocionalmente condicionada a justificar sus acciones. Es un ciclo en el que la culpa se internaliza y se convierte en fuerza motivadora. Quien domina esta técnica no solo dirige comportamientos, sino que logra que los propios motivadores internos de la víctima trabajen a su favor, haciendo que el control sea profundo y casi indetectable. Además, esta estrategia se fortalece cuando se alterna la culpa con recompensas o afecto. La combinación de presión emocional y alivio momentáneo crea un vínculo psicológico que vincula tu beneficio con su tranquilidad interna. Cada acción que toman para complacer, incluso cuando saben que la manipulación existe, refuerza su dependencia y perpetúa el ciclo. La culpa invertida es, en esencia, una prisión psicológica invisible que funciona desde dentro de la mente de la víctima. El resultado final es aterrador en su eficacia. La víctima actúa constantemente en tu favor, busca tu aprobación y ajusta su conducta para evitar la culpa. Todo mientras cree que está tomando decisiones propias. Has convertido un sentimiento humano natural en un arma de control y su percepción de libertad permanece intacta. La culpa invertida demuestra que la manipulación más poderosa no golpea ni amenaza, se infiltra, se internaliza y se autoaplica. Conclusión. El poder de la influencia secreta. La manipulación oscura no siempre es visible, ni requiere fuerza ni confrontación abierta. Su verdadera efectividad reside en hacerse pasar por influencia natural, logrando que otros actúen como si sus decisiones fueran propias mientras tú diriges los hilos. Comprender técnicas como la culpa invertida, el eco fantasmal o la trampa de la coherencia no es solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta de poder estratégico que transforma la interacción humana en un tablero donde cada movimiento cuenta.
Quien domina estas técnicas sabe que el control no se impone por miedo ni violencia, sino por sutileza, paciencia y precisión. Cada palabra, gesto o silencio puede convertirse en una palanca que altera pensamientos, emociones y comportamientos sin que la víctima perciba la manipulación. Esta es la esencia de la psicología oscura. Ejercer influencia mientras la ilusión de libertad permanece intacta. Al aplicar estas estrategias es fundamental mantener la conciencia y la ética. La manipulación sin propósito puede destruir relaciones, confianza y reputaciones, incluso del propio manipulador. El verdadero poder reside en equilibrar influencia con responsabilidad, usando la persuasión oscura para lograr objetivos estratégicos, sin comprometer tu integridad ni tu humanidad. Además, el conocimiento de estas técnicas también sirve como escudo. Reconocer patrones de manipulación te permite protegerte de quienes buscan controlarte. El aprendizaje de la psicología oscura no solo otorga la capacidad de influir, sino también de detectar, neutralizar y anticipar los movimientos de manipuladores expertos, convirtiéndote en un actor consciente en cualquier interacción. El dominio de la mente ajena es inseparable del dominio de la propia mente. Solo quien controla sus emociones, impulsos y deseos puede manejar efectivamente las dinámicas de poder que rigen relaciones personales y profesionales. La fuerza silenciosa de la influencia surge cuando la estrategia se acompaña de autodominio y observación aguda, transformando la manipulación en arte y ciencia a la vez. Finalmente, aplicar estas técnicas con disciplina y estrategia convierte la manipulación en un instrumento de ventaja competitiva. No se trata de aplastar a otros indiscriminadamente, sino de guiar, persuadir y consolidar poder en entornos complejos donde la percepción y la acción se entrelazan. La clave está en la sutileza, la paciencia y la precisión calculada. El que entiende la psicología oscura y la aplica correctamente, no solo gana batallas individuales, sino que construye un dominio consistente sobre sus interacciones. La manipulación silenciosa, cuando se ejerce con maestría, transforma a quien la maneja en un estratega imparable. Alguien capaz de mover mentes, controlar decisiones y dominar situaciones sin que nadie lo note, excepto tú.